Reporte 100. Luis Armando Moreno es economista, estudiante de la maestría en Ciencia de Datos de la Universidad de Sonora, y en su blog luisarmandomoreno.com y en sus redes sociales ha publicado un análisis de cómo viene la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación para el Estado de Sonora, es decir, cómo viene el dinero federal para Sonora. ¿Hay amor o no hay amor del presidente con Durazo? ¿Hubo amor o no lo hubo con Claudia Pavlovich? Aunque pues parecían el presidente López Obrador y la exgobernadora Claudia Pavlovich, el profesor Girafales y doña Florinda. También en su momento en la transición, Alfonso Durazo y Claudia Pavlovich parecían el profesor Girafales y doña Florinda. Pero suele suceder, antes de entrar con Luis Armando, que cuando hay presidente de un partido y coincide con el gobernador del mismo partido, hay amor. Por ejemplo, Felipe Calderón le dio mucho dinero a Guillermo Padres los primeros 3 años. Llegó Peña Nieto y cerró la llave. Después, Claudia Pavlovich no recibió tanto dinero federal como lo recibió Padres de Felipe Calderón, pero sí tuvo un mejor trato presupuestal que el presidente López Obrador le dio a Claudia Pavlovich. Y así las historias con los presidentes y los gobernadores. Luis Armando, ¿cómo estás? Buenos días, porque ya me estoy extendiendo demasiado. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a tu auditorio. ¿Se nota el amor o no se nota el amor? Pues mira, ya podemos hablar de en cuanto a inversión pública, que es con donde se refleja realmente el dinero o los recursos aplicados. Estamos hablando de casi el doble para inversión pública en Sonora respecto a lo que se presupuestó el año pasado, ¿no? Sí, el doble en inversión pública. O sea, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la cifra de, es 2021, el presupuesto que está corriendo ahorita, y el presupuesto 2022? Bueno, casi 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos más para obra pública viene. Sí. Sí. Ahora, el dinero que le transfiere el gobierno federal al gobierno de Sonora, es decir, ahí, sí. en esos rubros, ¿cuánto es la diferencia? La diferencia, estamos hablando de 5% más en participaciones, en un aumento real, ¿no? Ya descontando la inflación. Sí. Y en aportaciones 3%. Aquí habría que aclarar que venimos del contexto de 2021, el presupuesto fue pues de pandemia, fue a la baja respecto al 2020, respecto a lo que se presupuestó en 2020. Entonces hay un aumento generalizado en todas las entidades, casi todas las entidades federativas, en cuanto a los rubros de participaciones y aportaciones. En el caso de Sonora, son 5% en participaciones y 3% en aportaciones. Sí. No son los aumentos pues más grandes en cuanto a las entidades federativas, ¿no? De hecho, en aportaciones más o menos estamos a media tabla, y en participaciones, pues de lo respecto a la variación, somos de los que menos tienen aumento. Sí, o sea, no hay tanto amor ahí. Ahí no. No hubo tanto amor. ¿Qué son las participaciones y qué son las aportaciones? Para que la audiencia tenga un contexto y para que entendamos mejor. Las participaciones, bueno, son los recursos que dado el pacto fiscal sí. que tiene Sonora con la federación, es decir, el Estado cede la facultad del cobro de algunos impuestos que cobra la federación, y para ello la federación transfiere recursos respecto a los impuestos cobrados. Estos recursos se les transfieren al gobierno del Estado como ingresos de libre disposición, es decir, no hay reglas de operación como tales, son recursos que una vez entrado a las arcas del Estado se rigen bajo las reglas estatales, y a partir de ahí el Estado debe de hacer una transferencia a cada uno de los municipios según las reglas emitidas por el Congreso del Estado. Sí. Así funcionan las participaciones y las aportaciones por parte del gobierno federal. Ahora, lo que directamente va a invertir el gobierno federal en Sonora son estos 1.500 millones de pesos más entre un año y el otro, lo que gasta directamente la Comisión Federal de Electricidad, lo que gasta directamente el IMSS, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SEDATU, en fin. ¿Esa es la diferencia entre un año y otro?
Sí, mira, es en el caso de inversión pública. Sí. A nivel global, el gobierno federal va a gastar 116 mil millones de pesos En Sonora. En Sonora, que es una variación ya de 20 mil millones de pesos, pero aquí ya son todos los rubros, desde los subsidios, los programas federales, el gasto que tiene que hacer para la operación gubernamental, ¿no? Eso ya son 20 mil millones de pesos. Pero ya en el caso de inversión pública, es decir, los proyectos de inversión, ya estamos hablando de 3 mil millones de pesos, donde el principal es Conagua. Conagua tiene el proyecto más grande para el año próximo, que es la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades yaquis, con 1,000 millones de pesos. Sí, entonces de los 3,000 millones viene ahí lo de justamente de la justicia, el plan de justicia yaqui. Es lo que te iba a preguntar, porque el presidente viene esta semana a Cananea, por ejemplo, a refrendar y con todo el gabinete el plan de justicia para Cananea. Pero también ya ha estado con las comunidades yaquis y el propio gobernador ha estado dándole seguimiento al tema de todo lo que se anunció para la comunidad yaqui. También se ha anunciado por parte del gobernador la construcción de esta planta solar. ¿Viene en el presupuesto estipulados recursos para los yaquis, para el río Sonora y para la planta solar? Para la planta solar tenemos que la CFE, va a hacer bastantes inversiones en el estado. Tenemos el campo de energía solar de Agua Prieta con 678 millones de pesos. Sí. Y para la zona de la Sierra Alta, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues trae el proyecto de la carretera Agua Prieta-Bavispe. Sí. Oye, Luis Armando debía ser diputado federal, ¿eh? Esta semana entrevisté a la diputada federal suplente de Wendy Briceño y resulta que tú sabes más que ella, ¿eh? No me supo decir ni papa de nada, ¿eh? Pues sí va a aumentar, pero ¿en dónde va a aumentar? Pues va a aumentar. ¿Y cuál es la diferencia entre un año y otro? Pues sí hay diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Pues ahí está la diferencia en el documento. Y vienen obras para los yaquis, para Cananea, para la planta. Seguramente sí. No he tenido chance de consultarlo, pues seguramente sí. Ay, mamacita querida. Así como, pues, ¿no? Luis Armando Moreno, no te voy a meter en berenjenales, pero sí, a veces se espera que los responsables de tomar estas decisiones no dominen los temas, pues. No dominen, no tengan a un asesor que les diga cómo entender este tema, porque es fundamental. ¿Un diputado qué hace? La función de un diputado federal es aprobar presupuestos. Es la función de un diputado federal, aprobar presupuestos, vigilar el gasto del presupuesto y obviamente hacer leyes. Esas son las tres funciones de un diputado federal. No es función de los diputados federales andar entregando despensas. Esas funciones las debe realizar los poderes ejecutivos, ayuntamientos, estado y federación. Pero en fin, confunden los diputados federales sus funciones, ¿verdad? Bueno, en este caso, mira, esta información se puede obtener desde el portal de transparencia presupuestaria que tiene el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Evaluación del Desempeño. Sí. Y donde suben todos los datos abiertos. Estos datos están desde el 9 de septiembre en la página de transparencia presupuestaria y se pueden analizar, son datos abiertos, se pueden hacer todos los cruces para cualquier entidad federativa, por cualquier rubro de gasto, por programas presupuestarios. Hay mucha información muy valiosa. Aparte tienen un reporte ahí amigable al ciudadano sobre en qué consiste todo el ciclo presupuestario. Sí, pues que aproveche Durazo estos 3 años porque luego puede cambiar de partido en el gobierno y ahí sí es donde le cierran las llaves, ¿no? Así le pasó a Claudia, así le pasó a Padres. Sí, hay una relación ahí entre el partido, cuando se alinean los partidos entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Sí, muchas gracias, Luis Armando. Entonces sí hay amor. Sí, de momento sí. De momento se ve que sí hay amor. Sí hay amor, pero hay más amor por el sureste, me imagino. Sí, mira, de hecho, ahorita que dices si hay amor, la variación en inversión pública es la tercera más grande de las entidades federativas del país. O sea, el aumento tan grande. Pero sí, ya en cuanto al monto de la inversión pública, pues Tabasco y Campeche son los que se llevan la mayor parte por los megaproyectos, ¿no?, del gobierno federal, como Dos Bocas y el Tren Maya. Sí, que no se discute. O sea, también es un tema importante para balancear las cosas. O sea, la lógica del presidente es meter más recursos públicos al sureste porque es la parte
con mayores niveles de desigualdad, tratar de equilibrar un poco el norte con el sur. Y esa es la justificación que también tiene pues su argumento. Gracias, Luis Armando Moreno, economista, estudiante de la maestría en Ciencia de Datos de la Universidad de Sonora. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Dónde vemos estos análisis tuyos? Sí, en mi blog, luisarmandomoreno.com, ahí pueden ver un reporte sobre el presupuesto federal en Sonora, el proyecto de presupuesto, que hay que aclarar que está sujeto a modificación en estos días por parte de la Cámara de Diputados. Y pues en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter, @dogomoreno. Muy bien, muchas gracias, Luis Armando, que estés muy bien. Hasta luego. Reporte 100.